Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a Arturo López, que me invitó a esta plática. Yo les voy a hablar sobre la estampa como herramienta de la lucha social. La lucha social es un concepto que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. La lucha social es como una protesta en contra del sistema, en contra del orden establecido en general, y esta protesta pues ha ido creciendo de manera paulatina. Esta práctica que estamos haciendo ahora tiene que ver con el contexto de esta exposición, porque pertenece a un grupo sindical, a la Fundación Pascual. Entonces tiene que ver todas estas luchas de las que yo les voy a platicar, porque son como 150 años de lucha. Trata de ser breve para que no se me aburran, y si ya se cansan y si les da sueño me dicen y yo le paro. Pero todo empieza, o más bien empieza esto, la estampa es tan antigua o más antigua que el libro. Sin embargo, el que se use como una herramienta de combate, de lucha, es relativamente reciente. En México, particularmente a partir de 1857, que se promulga la Constitución, surge en la Constitución ya hay libertad de imprenta. Por primera vez la gente puede, amparada por la ley, publicar cualquier tipo de impreso, ya sea en contra del gobierno o en contra de la iglesia, sin ninguna restricción. Pero es hasta a partir de esa Constitución de 1857 donde hay esta libertad. Entonces, con esta nueva ley, con esta nueva Constitución, los escritores se ponen a criticar y a hacer caricatura política en contra del gobierno. Y en esos años surgió una publicación que se llamó La Orquesta, que es una publicación muy significativa que se va a dedicar a criticar los errores del gobierno ya de manera gráfica, con estampa. La técnica que usaba en ese momento era la litografía, y entonces normalmente estas publicaciones estaban impresas, eran 2 hojas, y en el centro tenían la litografía. Así funcionaban estas revistas y así se vendían, y luego las iba coleccionando cada quien, y ya al final del año armabas un tomo y lo mandabas a encuadernar. Entonces en ese momento empiezan la estampa ya más que como una herramienta de la lucha social, sí la estampa como crítica política, como parte de la caricatura, como crítica política. Y va a ser la época de oro de la caricatura litográfica, con personajes como Constantino Escalante, Alejandro Casarín, Santiago Hernández, Jesús de Alamilla y José María Villasana. Estos caricaturistas, durante la intervención francesa, igual van a hacer protesta con la llegada del emperador Maximiliano, y a través de la publicación igual van a estar criticando al gobierno, pero de manera muy sesgada, porque la censura regresa y el emperador empieza a limitar la publicación hasta que de plano deja de salir. Ya después, cuando Juárez por fin matan a Maximiliano y restauran la república, entonces otra vez hay libertad de expresión y las publicaciones surgen, y empiezan a surgir más publicaciones, y empiezan a surgir publicaciones de carácter obrero, también hay publicaciones para niños, hay publicaciones para mujeres, y también están estas publicaciones obreras, pero no tienen imágenes, nada más son de textos, sí, en algunos casos socialistas, en otros casos anarquistas, que critican al gobierno y que defienden los intereses de los obreros, pero todavía no hay imágenes que los respalden. Eso va a tardar un poquito más. Y luego ya empieza la dictadura a partir de 1876, la dictadura de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, lo que va a hacer, conforme él se va reeligiendo como presidente en cada periodo de 4 años, Porfirio se reelige. Hay un periodo donde no se reelige él, sino se reelige a su compadre, que era Manuel González, que él modifica la Constitución para que se pueda reelegir todo el tiempo Porfirio Díaz. Él en cada reelección al principio sí es más o menos tolerante con la prensa, pero después va a ser más severo, y va a llegar un momento en que la va a reprimir cada vez más. Entonces uno de los periódicos de oposición que le va a hacer más
más pleito y que le va a hacer la vida un poco imposible a Porfirio Díaz, va a ser una publicación que se llamó El hijo del aguizote. El hijo del aguizote va a estar como desde 1881 criticando al gobierno en cada reelección, ya pone a Porfirio Díaz como un tirano y va a estar siendo pues su principal crítico. Dicen que su director, que se llamaba Daniel Cabrera, estuvo 500 veces en la cárcel por su postura política. Entonces él sí va a usar la estampa, porque toda la revista del hijo del aguizote se imprimía en litografía y se coloreaba a mano. Entonces sí que va a ser una herramienta de crítica política y social, y él va a ser muy comprometido, pero ya estaba muy viejito y en algún momento se cansa Daniel Cabrera, y los hermanos Flores Magón le piden que les rente el periódico, que les rente El hijo del aguizote. Eso ha de haber sido como en 1889, y entonces es la época más crítica de la publicación, con caricaturas más fuertes en contra del gobierno, y claro, es la época de mucho más censura, es cuando el gobierno se va con todo en contra de la prensa, los meten a la cárcel, les destruyen las prensas, y finalmente los hermanos Flores Magón se tienen que ir exiliados del país porque ya no pueden pues estar soportando las presiones del gobierno. Entonces sí, el hijo del aguizote es como la publicación más crítica de finales del siglo XIX. Hay otro personaje muy importante en este periodo, que es José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada va a ser un grabador que llega a la Ciudad de México desde Aguascalientes, y pues va a tratar de incursionar en la prensa de clase media. Pero pues él era un artesano pobre, y la clase media ya tenía como que acaparado las publicaciones, y no consigue él pues trabajar en ellas. Trabaja un poco con Ireneo Paz, pero donde más consigue trabajo es en la prensa popular, y consigue trabajar con un editor que se llamaba Ireneo Paz, primero, que es el abuelo de Octavio Paz, y después trabaja con otro editor popular que se llama Antonio Vanegas Arroyo. Con Antonio Vanegas Arroyo realiza su obra más famosa, todas sus calaveras, todo lo que conocemos de Posada lo realiza con él, y además Posada trabaja para la prensa obrera. Pero no es que Posada decida, pues yo soy comprometido con la causa de los obreros y voy a trabajar para ellos. Posada tenía un taller, que era como ahora un diseñador gráfico, un freelance que trabaja por su cuenta, y tenía su taller en una calle al lado del Palacio Nacional, y la gente iba con él y le decía: oiga maestro, quiero que me haga una caricatura con estas características, y Posada se la hacía. Oiga maestro, quiero que me haga una caricatura en contra de Porfirio Díaz, y Posada se lo hacía. Entonces él trabajaba por encargo. De hecho, toda la obra que hizo Posada se la encargaron. No es que un día se despertó y dijo: voy a hacer la Catrina. No, a él se la encargaron. Toda su obra es un encargo. Y entonces la prensa obrera, como no podía pagar ilustraciones de artistas más reconocidos o de ilustradores más famosos, le empiezan a encargar a Posada, porque Posada cobraba poco. Y entonces por eso la prensa obrera empieza a tener imágenes de este grabador y caricaturas, ilustraciones de él. Entonces de esta manera es como Posada se vuelve el primer artista que se compromete con las causas sociales, no de manera directa, o no que fuera su intención, sino bueno, pues era el trabajo que le llegó, y con lo que él empieza, con lo que él sobrevive en la Ciudad de México, porque la situación es cada vez más difícil para la prensa, por lo mismo de que Porfirio Díaz la reprimía, y realmente Posada es el único de los pocos caricaturistas que logra avanzar del siglo XIX al siglo XX, y que empieza a ilustrar la revolución. Es un caso excepcional Posada, porque no era muy radical, hay una imagen que seguramente ustedes han visto de Leopoldo Méndez, donde está Posada viendo por la ventana, y atrás están los hermanos Flores Magón, y Posada está viendo una escena de represión. Bueno, pues esa escena es una imagen que se imaginó el grabador Leopoldo Méndez, y que realmente no sucedió. Posada no era un artista, no era un radical como lo eran los Flores Magón. Posada pues era un artesano que trataba de sobrevivir, y que la Ciudad de México lo fue castigando hasta de vivir y tener su taller en el centro de la ciudad, al lado del Palacio Nacional. Pues ya se fue alejando cada vez del centro hasta la periferia, y se murió en Tepito, en la pobreza. Entonces la ciudad no lo trató bien, y toda su vida pues trató de
de conseguir trabajo para poder vivir. Entonces sí, su aportación a la lucha social es pues más bien incidental, no es que él se haya propuesto o él fuera un comprometido social como se imaginó Leopoldo Méndez que era. Bueno, entonces con la revolución la estampa empieza a funcionar, pero como una herramienta de la reacción. La estampa no sirve para, no la utilizan los obreros y no la utiliza el gobierno, sino la estampa, y en ese sentido me refiero a la caricatura política, empiezan a atacar al nuevo líder de la revolución, que era Francisco I. Madero. Entonces todos los caricaturistas de la época, en 1911, cuando cae por fin Porfirio Díaz, se lanzan en contra del presidente Madero. Entonces lo van a criticar, lo van a ridiculizar y van a hacer del presidente Madero pues un personaje lo van a poner chaparrito, blandengue, van a hacer como ningún otro presidente han hecho tantas caricaturas en tan poco tiempo, le hicieron a Madero, realmente lo ridiculizaron de manera espectacular, y todos los caricaturistas de todas las edades, desde Posada, que era un caricaturista ya maduro, hasta el Chango Cabral, que era un caricaturista joven, todos le van a pegar a Madero hasta que finalmente lo van a matar en 1913. Y sin duda la estampa no contribuyó a que mataran a Madero, pero sí contribuyó en el ánimo de la gente, de cómo veían, de cómo sentían la actitud con respecto al presidente. A partir de 1912, todavía en el gobierno de Madero, empezaron a formarse organizaciones sindicales importantes. Había un grupo que se llamaba Grupo Anarcosindicalista, y fueron los primeros que organizaron el primer desfile de mayo en memoria de los mártires de Chicago en 1912, y después formaron un grupo que se llamó la Casa del Obrero Mundial, que participó en la Revolución Mexicana con unos grupos militares que se llamaban los Batallones Rojos. Entonces, bueno, ya las organizaciones obreras toman participación en la Revolución Mexicana con estos batallones rojos. ¿Y qué es lo que incluye la nueva Constitución? Pues las luchas obreras. El artículo 123 habla de los derechos de los trabajadores, de la jornada de 8 horas, y el artículo 27 pues habla de los campesinos. Entonces, la Constitución por primera vez recupera, por lo menos de manera ideal, que se van a respetar a los trabajadores tanto del campo como de la ciudad, aunque es un proyecto de manera idealizada, porque lo que le interesaba a este grupo que ganó la Revolución Mexicana, porque pues había varios grupos, estaban los zapatistas, estaban los villistas, estaban los de la Convención de Aguascalientes, y que eran los que tenían más compromiso social. Zapata con los campesinos, Villa con los campesinos del norte, con los movimientos obreros, y realmente los constitucionalistas, que fueron los que ganaron, no tenían un compromiso social muy definido. Y entonces, bueno, esos son los que ganan, y realmente la postura del gobierno no es de apoyo popular, no es de reivindicación de la gente que había luchado en la Revolución. En la Revolución Mexicana, pues México en ese momento era un país casi completamente campesino, y los campesinos no tuvieron pues el beneficio de la revolución hasta 1934, que llegó a la presidencia Lázaro Cárdenas. Entonces sí, el discurso del gobierno pues es un discurso demagógico, y no hay un beneficio real para la gente que luchó en la revolución. Entonces, bueno, en el 19 se funda por primera vez el Partido Comunista, y para 1924, ya desde un poco antes, varios pintores empiezan a trabajar en los murales en la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos les encarga, y entonces los pintores se organizan en un sindicato de pintores y escultores para defender sus derechos. En ese sindicato está Siqueiros, está Fermín Revueltas, está Orozco, están todos los pintores que estaban haciendo murales en ese momento, pues para defender sus derechos, como porque decían que ganaban igual que un obrero o un poco más que un albañil haciendo trabajos de pintura mural. Pero pues y tienen un órgano que se llamó El Machete, que era una publicación pues ilustrada por Orozco, por Javier Guerrero y por el mismo Siqueiros, y esa publicación es una publicación de izquierda. Sin embargo, la agrupación se deshace un poco,
y el Machete queda como órgano del Partido Comunista y ya no está ilustrado por los artistas. Entonces, sin embargo, hay artistas como Diego Rivera, que son de izquierda y militantes del Partido Comunista, que bueno, que se van a estar inmiscuidos en las luchas sociales, y que incluso en su pintura mural, si ustedes van a la Ciudad de México un día y van a ir al Palacio Nacional, en el Palacio Nacional hay un mural de Diego Rivera en la escalera, y en el centro, en una esquina del mural, está Carlos Marx y Federico Engels con el manifiesto del Partido Comunista señalando hacia el futuro, y el futuro pues es un futuro socialista. Entonces, diciendo cómo está en el Palacio Nacional Carlos Marx, y además apuntando hacia un discurso, hacia un futuro socialista, pero pues era la política del gobierno, una política demagógica que por lo menos en el arte o de manera idealizada éramos un país muy revolucionario, muy avanzado, pero que en realidad los obreros y los campesinos no tenían una buena situación, pero por lo menos en la pintura se veía en el discurso que sí tenían esa situación supuestamente de mejora. Para 1930 había un librero editor que se llamaba Enrique Navarro, que fundó una editorial que se llamaba Frente Cultural, y él fue el primer editor que empezó a publicar las obras de Marx, de Engels, de Lenin y de Stalin en México, y decían que este editor recibía dinero de Moscú. No se sabe si realmente recibía dinero, pero lo que sí es cierto es que en ese momento la Unión Soviética quería pues expandir el socialismo por todo el mundo, entonces tenía una campaña seria, y sí que hay documentación de que en España, por ejemplo, sí pues apoyaban muchas editoriales y muchas publicaciones subsidiadas por la Unión Soviética. Entonces, bueno, tenía la intención esa de difundir las ideas socialistas, y bueno, está este editor que empieza a publicar estas obras, entonces es un editor muy importante. Y en 1933 aparece la liga que se llama la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, y en esa están los pintores más conocidos, Siqueiros, Diego Rivera, y también están otros grabadores jóvenes como Leopoldo Méndez, Pablo Higgins y otros grabadores de izquierda que empiezan a tener preocupaciones estéticas de lucha social, de apoyar a las causas obreras. Y entonces eso coincide con la candidatura de Lázaro Cárdenas a la presidencia. Lázaro Cárdenas llega a la presidencia en 1934, y bueno, él apoya el movimiento obrero, y el movimiento obrero a su vez apoya al presidente, hace la expropiación del petróleo, acepta a los exiliados. Es realmente un gobierno pues más o menos de izquierda. De hecho, modifica Lázaro Cárdenas la Constitución y modifica el artículo 3º, donde establece que la educación, además de ser obligatoria, gratuita, laica, debería de ser socialista. Entonces, durante 6 años los libros de texto de escuela primaria son con textos socialistas. Es un periodo muy interesante, y es un periodo donde de hecho se hacían 2 tipos de libros de texto de primaria, para las escuelas del campo y para las escuelas urbanas. Entonces son muy interesantes porque sí en ese momento sí ponen en alto tanto a los trabajadores del campo como a los trabajadores de la ciudad. Entonces sí es una efervescencia de ahora sí la estampa y todos los impresos en favor de las luchas sociales. Y en este contexto surge el taller de gráfica popular, y lo fundan efectivamente 3 militantes del Partido Comunista: Leopoldo Méndez, Pablo Higgins y Luis Arenal, y ellos son los que deciden pues hacer un arte comprometido con las luchas sociales. Yo creo en ese momento del gobierno de Lázaro Cárdenas donde surge esta necesidad de un compromiso real de los artistas para apoyar las luchas obreras. Y bueno, ya para 1940 termina el gobierno de Lázaro Cárdenas, llega el gobierno de Ávila Camacho. En ese momento había otro candidato de oposición que era Andreu Almazán, que era un candidato de la ultraderecha,
que dicen que ganó las elecciones en ese momento y que desde entonces empezaron los fraudes electorales. Y lo cierto es que el taller de gráfica popular y la izquierda pues apoyó al PRI, en ese momento apoyó a Ávila Camacho para que fuera presidente, y después estaba en ese momento la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la postura de los grabadores era pues contra del fascismo, en contra de la guerra, en contra pues sí, sobre todo del fascismo, porque aquí había varios grupos de exiliados, tanto exiliados españoles, que eran republicanos, que eran de izquierda, también había exiliados alemanes y exiliados judíos. Entonces todo este grupo de personas pues daba mucha actividad a la protesta en contra del fascismo y en contra de los nazis en la Segunda Guerra. Ya cuando termina la Segunda Guerra, en 1946, pues las cosas empiezan a calmar un poco, pero luego empieza la Guerra Fría, que es la lucha entre los soviéticos y los norteamericanos. Entonces eso enturbia un poco el ambiente, y los del taller de gráfica popular en ese momento ya se empiezan a diluir, y ya el apoyo directo que daban a los movimientos obreros, porque por ejemplo, si un grupo de obreros quería que les hicieran unos carteles o unos volantes, pues les cobraban muy poco, o si no tenían para pagar, pues no les cobraban nada. Entonces era su forma de apoyar la lucha. Pero poco a poco el movimiento obrero con la CTM, con la Confederación Nacional de Trabajadores de México, se volvió como parte del PRI, y el PRI empezó a crear organizaciones y a crear líderes charros para manipular el movimiento obrero y el movimiento campesino y el movimiento de comerciantes a sus intereses. Y entonces digamos que el PRI institucionaliza el movimiento obrero, se aprovecha de la lucha obrera, y bueno, lo que pasa ya con estos artistas que apoyan a la lucha obrera, se vuelven como artistas que están a favor del sistema, que al principio luchaban en contra de él, y como el gobierno los absorbe, pues ya se vuelven como un discurso, como parte del mismo gobierno. Entonces pues ya en el 66 hay un grupo que se llama la Generación de la Ruptura, que dice que ellos ya no quieren un arte figurativo, un arte de la revolución, como había sido todo ese tiempo, quieren un arte más abstracto, un arte que no tenga que ver tanto con ese discurso político. Y bueno, esa generación son los pintores Francisco Toledo, Corsas, Felgueres, y toda esa generación de la ruptura cambia y ya no quiere ese arte, y en ese momento pues empieza cierta decadencia de este arte, digamos que comprometido con las causas sociales. En el 68, por ejemplo, el taller de gráfica popular no participa, no hacen carteles, no hacen volantes para los estudiantes, y ese es realmente un momento penoso en la historia, porque no se comprometen con la causa social de ese momento, que era el movimiento estudiantil. Y todos los testimonios que hay de gráfica, porque claro que los estudiantes hicieron gráfica, todos son anónimos, y hay una gráfica muy interesante del movimiento estudiantil, pero toda es anónima, ningún artista conocido participó, muy pocos. Y bueno, ahí está ese testimonio que se quedó ahí, entonces yo creo que sí es importante. Y luego ya, poco después, para que la izquierda fuera tomando fuerza, en los 70 se formaron varios partidos políticos ya de izquierda, como fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, y finalmente en el 78 el Partido Comunista Mexicano, el PCM, recibió el registro y ya pudo participar en las elecciones de manera oficial. Entonces en esos momentos pues la izquierda empezó a tener algo de fuerza y empezó a utilizar igual la propaganda, los carteles y los volantes como herramienta de lucha, pero ya no eran los grabadores los que lo hacían, sino pues ya eran más bien diseñadores gráficos que hacían los carteles. Y en ese contexto en los 80 surgió este grupo de la Fundación Pascual, bueno, que era como el sindicato de los refrescos Pascual, y empezó a tener mucho apoyo de parte de la sociedad y muchas donaciones de grupos, de pintores. Lo que quedaba el taller de gráfica popular hizo
donaciones, y bueno, es el resultado de esta estupenda colección que pueden visitar ustedes, que vale muchísimo, muchísimo la pena verla. Y luego, a partir de, igual desde el 81 se fundó el Partido Socialista Unificado de México, ya para el 89 el PRD, después el ZLN, el 94 y finalmente Morena. Entonces, más o menos todo es la trayectoria de la izquierda que ha tenido en México y de cómo está esto muy vinculado con la lucha social, y sobre todo creo que es muy importante ver que los grabadores jóvenes deben de participar, desde mi punto de vista, en la lucha social, porque si no queda un testimonio impreso que alguien pueda conservar, pues se va a perder parte de esa historia. Si quedó el testimonio de la gráfica del 68, fue pues gracias a eso, a que los estudiantes hicieron carteles, volantes y demás impresos, y esos algunas personas los conservaron, y bueno, eso es un testimonio que queda ahí. Ahora que fue la protesta del movimiento feminista, igual si las mujeres hicieron volantes, hicieron cosas, hicieron grabados, pues son testimonios que quedan. Claro que durante mucho tiempo pues los medios impresos como un cartel, un volante, era la forma de informar a la población. Ahora, pues con las nuevas tecnologías es mucho más eficaz mandar un Twitter o informarse en Facebook o a través de un WhatsApp. Sin embargo, lo que podemos alegar en favor de la gráfica es que va a ser un testimonio, una expresión artística que se va a quedar ahí y que vale la pena realizarla. Entonces no pierdan la esperanza. Yo creo que a pesar de los tiempos, yo creo que el grabado sigue siendo una herramienta muy buena para dejar este testimonio de la lucha de la lucha cotidiana. Y ahora que la lucha de las mujeres, a mí, yo pasé por las manifestaciones y pues eran muchos testimonios de gráfica, de dibujo. Está padre, y es un arte, digamos que efímero, que si no se hacen los testimonios y si no alguien tiene la prudencia de guardarlos, pues se va a perder esa parte de la historia que es muy significativa. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que yo considero que es el movimiento, pues el grupo o la asociación más importante para la promoción del compromiso social, que es el Taller de Gráfica Popular. Esta imagen que tienen ustedes aquí es un grabado que hizo Leopoldo Méndez, y la quiero poner así como imagen introductoria porque representa lo que estos artistas consideraban que era su aportación a las artes gráficas, su compromiso con la sociedad, y que era eso, que trabajar para los obreros, para que repartieran volantes y hacer carteles para que el pueblo se informara. Ellos tenían un compromiso de hacer un arte para el pueblo. Sentían un poco que la pintura mural que había hecho Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, principalmente, más otros artistas, sí que tenía una función como de educar al pueblo, o de llevar el arte al pueblo, y que no fuera un arte nada más como la pintura de Caballete que unos cuantos pudieran apreciar. Sin embargo, pues el arte se quedó en los edificios y la gente y el pueblo no los pudo ver de manera cotidiana. Entonces ellos creen que a través de la estampa, de los carteles y de las hojas volantes, pues el pueblo se va a enterar de su situación o de alguna lucha en lo que se deben de comprometer, y que es como una herramienta útil para, pues como de combate. Este es el Taller de Gráfica Popular, y bueno, se fundó, como ya les comentaba, en 1937. Y bueno, los principios del Taller de Gráfica Popular eran, los fines que tenían eran este taller se funda con el fin de estimular la producción gráfica en beneficio de los intereses del pueblo de México, y para este objeto se propone reunir al mayor número de artistas alrededor de un trabajo de superación constante, principalmente a través del método de producción colectiva. Toda producción de los miembros del taller será individual o colectiva, podrá realizarse tanto no tienda de alguna manera en favor de la reacción o en favor del fascismo. La forma de trabajar del taller era, yo creo que de lo más importante que hicieron, porque era una creación colectiva. Ellos querían ser independientes, era un grupo al principio como de 9 grabadores, todos tenían que dar una cuota semanal
podían hacer gráfica para los movimientos obreros principalmente, pero también podrían trabajar en el taller su obra particular, y entonces la podían imprimir ahí, podían aprovecharse de las prensas, tenían una prensa litográfica al principio, y además cada semana, cada jueves se reunían todos y comentaban la obra, tanto como comentaban el contenido, como comentaban la calidad del trabajo realizado. Entonces es, digamos, que un ejemplo de trabajo colectivo muy, muy excepcional, que no se ha repetido y que sirvió de modelo para que se realizara en otros países. Este es un volantito que salió después, pero habla de precisamente cuál es la función de su lado derecho. Se ve la lista de los artistas que en ese momento estaban, y tiene una frase de ahí que una imagen puede decir más que 100 palabras, ¿no? Que es algo que se usa mucho. Y bueno, entre las cosas que hacía el taller eran precisamente carteles, telones, hojas volantes, retratos, pintura mural y folletos y revistas. Y entonces eran, pues, un grupo muy, muy comprometido, pero que sin embargo, a pesar de que ellos querían ser autosuficientes y no depender del gobierno, pues de alguna manera quien más le solicitaba trabajo era el mismo gobierno. Entonces, bueno, aquí está igual una hoja volante, como tiene una función, estaban muy comprometidos. Ya para 1940, como les decía, apoyan la candidatura del presidente Ávila Camacho, entonces empiezan a relacionarse con el gobierno y con el poder, y eso al final de cuentas va a ser un lastre para el taller y les va a quitar independencia. En 1946, el gobierno del presidente en ese momento iba a ser candidato a la presidencia Miguel Alemán, y entonces el taller de gráfica popular, bueno, el candidato a la presidencia era del PRI, del gobierno, y decidieron los del taller de gráfica popular hacerle campaña al presidente. Entonces, pues ahí perdieron un poco de independencia, y de hecho cobraban, creo que llegaron a un acuerdo de pagarles al taller 600 pesos mensuales por apoyar durante 2 años la candidatura de Miguel Alemán. Y cuando ya Miguel Alemán fue presidente, ya cuando el taller iba a cumplir 12 años de fundación, les donó 6,500 pesos para hacer este libro, que es el libro conmemorativo de los 12 años del taller. Entonces sí, pues rápidamente el taller de gráfica popular, a pesar de que ellos, su compromiso quería ser independiente y autosuficiente, pues no les alcanzaban los recursos, y pues no había mejor apoyo que del gobierno, que les podía dar más dinero. Aquí fueron ya festejando sus 20 años, ya habían hecho un trabajo muy importante y ya recibían críticas de parte de otros pintores, como de Siqueiros, por ejemplo, que les decía que ya se tenían que modernizar, que no ser tan dogmáticos, pero pues con su expresión de arte figurativo, un poco a la manera estalinista, pues no les dejaba avanzar, y lo que al principio fue una propuesta crítica, al final se volvió pues parte del sistema. Y así como fueron pasando los años de los aniversarios, yo creo que para poco a poco los miembros más importantes del taller de gráfica popular, como José Chávez Morado, como Luis Arenal, como Isidoro Ocampo, se fueron saliendo del taller, y entonces el taller se empezó a quedar con artistas más jóvenes que tenían menos compromiso social, y ya para 1960 se salió Leopoldo Méndez del taller de gráfica popular, y entonces yo creo que para mí en ese momento marca el fin del taller de gráfica popular, con ese compromiso o con esa idea social que tenía. Sin embargo, el taller siguió. A partir de 1968, Jesús Álvarez Amaya fue el director hasta que se murió en el 2010,
Y bueno, todavía en los 70s el taller de gráfica popular recibió, el gobierno de Luis Echeverría les regaló una casa, donde creo que todavía ahí sigue el taller, pero pues a través de esos catálogos de sus aniversarios se ve cómo fue decayendo y decayendo hasta que en el 2010 hicieron en el 2007 para su 60 aniversario hicieron este calendario nada más. Entonces ya para el 2017, bueno, ya con sus 80 años se puede hacer bien una revisión de lo que era la obra del taller de gráfica popular, y hay una especialista, Helga Prinz, que es especialista en el taller, que ha escrito 2 libros muy buenos sobre el taller de gráfica popular, donde se entiende muy bien cuál y cómo fue en cada momento la lucha social de este taller. Y bueno, y en algún momento yo creo que parte de Importantes donó el taller de gráfica popular, donó varios grabados de los que están aquí a la Fundación Pascual. Entonces, bueno, pues no hizo tan mala labor, pero sí lo que se dedicó durante muchos años es a vivir de sus glorias anteriores. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo de lo que hizo de este álbum que sacó el taller de gráfica popular, que es sobre estampas de la Revolución. Aquí en una de las salas se puede ver esta obra completa, que es una carpeta donde vienen 85 grabados de la historia de la Revolución Mexicana. Los artistas del taller gráfico popular comprendieron muy bien la importancia de la estampa y su función histórica. Entonces en algunos momentos logran grandes síntesis de la historia de México, y yo les voy a enseñar unas 15 estampas, y esas 15 estampas nos dan un panorama muy preciso de lo que fue la Revolución Mexicana. Este primer grabado se llama Si por tierra en un tren militar, que hace alusión a la canción de la Adelita, y es de Ignacio Aguirre. Luego tenemos esta otra, esta se llama Mátalos en caliente, que hace alusión a una frase que dijo Porfirio Díaz el 25 de julio de 1879 con respecto a unos prisioneros, que había que hacer con ellos, y pues era eso, matarlos en caliente. Entonces esa frase se quedó durante toda la dictadura de Porfirio Díaz, y siempre lo va a poner como eso, como un dictador desalmado y cruel. Durante la dictadura, bueno, pues se reprimían a los campesinos y se llevaban algo así que era acordadas, algo así como que los rurales se los llevaban presos, y luego pues así como en la gleba los llevaban al ejército o los llevaban a la cárcel. Entonces este es un ejemplo, y este es un grabado de Jesús Escobedo. En algún momento el taller de gráfica popular usó como principal herramienta el grabado en linóleo, porque era pues la mejor forma de reproducción, sobre todo la más barata y la menos complicada. De manera inicial habían tenido una litografía, una prensa litográfica, pero pues hicieron tantas litografías que era muy vieja y se tronó la máquina, y entonces pues ya se limitaron prácticamente a hacer grabado en linóleo. Entonces toda esta carpeta son grabados en linóleo, pero eso no quita que sean ejemplos de muy buena calidad. Esto, como les decía, es una escena de los Flores Magón, que formaron el Partido Liberal Mexicano. Y como bueno, en la parte de abajo están los Flores Magón, bueno, está Ricardo Flores Magón pues alentando a los obreros, agitando aquí las masas, y en la parte de arriba, bueno, están ya los Flores Magón apresados para llevárselos a la cárcel. Este es un grabado de Leopoldo, no, de Alberto Beltrán. Luego tenemos este otro, que es muy bueno. Hubo 2 huelgas muy importantes en el Porfiriato. Una huelga era la de los mineros de Cananea, y otra de los
los textiles de la fábrica de Río Blanco. Y bueno, aquí se ve este grabado de Pablo Higgins, y cómo se ve, bueno, la lucha de los obreros sobre todo en la huelga de Cananea, que pedían igualdad de salario con respecto a los norteamericanos. Tenemos de la huelga en Río Blanco, igual de la lucha, de la quema de la tienda de Raya, igual de la represión. Y este grabado es de Fernando Castro Pacheco. Después tenemos el inicio de la Revolución Mexicana, que es la lucha de los hermanos Cerdán en Puebla, que los descubren antes de... Madero había convocado la revolución para el 18 de noviembre, para el 20 de noviembre, y ellos lo descubren antes, el día 18, y entonces pues los atacan, y es donde mueren pues los hermanos Cerdán, y se vuelven los primeros mártires de la Revolución Mexicana. El taller de la gráfica popular empieza a exaltar figuras muy importantes que ya después se van a volver como símbolos de la historia de México y de la revolución, como es el caso de Emiliano Zapata y la fase de atrás de Tierra y Libertad, que originalmente era de los Flores Magón, pero pues que después se la atribuyeron a los zapatistas. Aquí está el gobierno, el presidente León de la Barra, que era precisamente, como les decía, el presidente blanco, y están ahí los revolucionarios encima, y él se tapa con un paraguas. Ese grabado era de Leopoldo Méndez. Luego tenemos otro, también de Leopoldo Méndez, donde está el embajador de Estados Unidos en ese momento en México, Lane Wilson, que él arregla el conflicto de la revolución imponiendo en el juego de ajedrez al usurpador Victoriano Huerta, y por un lado tirando a las otras dos piezas que representan a Madero y a los otros revolucionarios. Dicen por ahí que si en Estados Unidos no ha habido golpe de Estado, es porque en Estados Unidos no tienen una embajada de Estados Unidos. En donde hay embajadas de Estados Unidos siempre hay golpes de Estado. Entonces, bueno, pues eso es lo que representa esa imagen. Y yo creo que si hubiera seguido el PRI, seguiría siendo la revolución parte de nuestra historia, pero bueno, pues ya cambió. Entonces yo lo que sí quiero concluir, y quiero incitarlos a ustedes, es que después de ver todas estas imágenes y todo el compromiso, yo creo que si ustedes son grabadores o jóvenes artistas, pues creo que o todos deberíamos tener un compromiso con las luchas sociales, y que no es algo que se ha perdido, que es una desgracia que en algún momento pues grabadores tan importantes como ellos, que en algún momento de jóvenes estuvieron muy comprometidos con la lucha social, después se cambiaron de bando y se volvieron parte del gobierno. Yo creo que es importante que uno mantenga el espíritu crítico, y que uno se compromete y que no se repita esta historia de los grabadores que pues empiezan siendo críticos y después terminan siendo parte del sistema. Yo creo que es un testimonio que la gráfica queda y que vale la pena. No se desanimen de que es un trabajo que no vale la pena. Yo creo que tiene una función muy importante el arte como herramienta de la lucha social, y no se debe de perder. Yo digo que no se debe perder porque todos tenemos yo no soy artista ni soy grabador, de hecho yo más bien soy coleccionista. Tal vez por eso les insisto que hagan cosas precisamente para que quede el testimonio y haya personas como yo que nos gusta coleccionar impresos, y pues reunamos ese testimonio de esta historia que está pasando, y que ustedes son partícipes. Entonces yo creo que si no se deben desanimar, y al contrario, usar su talento, su capacidad, y aprovechar de esta reproducción múltiple de que es la gráfica, para dejar un testimonio tanto del momento histórico que le está tocando vivir, como del estilo de una época, del arte, de lo que se hacía en este momento, y de una postura ideológica en contra del sistema, o a favor del sistema si están ustedes, pero lo importante es que se comprometan y que dejen un testimonio. Yo creo que yo creo que desde mi punto de vista la enseñanza que nos dejan estos artistas es que
pues hay que dejar nuestro testimonio y nuestra aportación de nuestra época y de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.